Entonces, hoy día vamos a comenzar la clase con un nuevo contenido que es la unidad 3 del curso, se llama plano métrico. Ya, y la idea de esto es comenzar a introducir las geometrías que son no euclidianas. Entonces, plano métrico. Y al igual que cada uno de los otros planos, se va a construir de manera axiomática. Entonces, es importante definirlo, ¿ya? Y después vamos a intentar caracterizarlo. Entonces van a haber varios planos que van a ser planos métricos, ¿no? Idealmente nos van a interesar aquellos que no son tan comunes, y de hecho de ahí nace la geometría no euclidiana, ¿sí? Entonces, eh, definición, definición, consideremos, entonces, estos son los axiomas de plano métrico, axiomas de plano métrico. Entonces, sea pi igual a un conjunto de puntos, recta, relación de incidencia, y ahora vamos a agregar una tercera relación que va a ser una relación de ortogonalidad. Profe, sí, profe, ¿Sí? parece que se quedó pegado. ¿No se ve? Ahí sí, ahí sí. No, entonces, sea pi una cuádrupla donde P es el conjunto de puntos, L el conjunto de rectas y la relación de incidencia y ese símbolo va a ser la relación de la ortogonalidad. Ortogonalidad. Entonces, de esos 4 elementos, nos interesa caracterizarlos, ¿sí? Entonces, vamos viendo que, y se deben garantizar los siguientes axiomas, ¿ya? Satisfaciendo los siguientes axiomas. Axiomas. Entonces lo vamos a clasificar en dos, van a ser los axiomas afines. Axiomas afines. El primero va a ser que por 2 puntos pasa una única recta. Entonces, si A, B pertenece al conjunto de puntos, tales que A distinto de B, existe una única recta en el conjunto de rectas, tal que A incide con L y B incide con L. ¿No? Eso, digamos, va a ser el primer axioma. Hola por chat. No sé qué pasa con él. Otra vez se quedó pegado. No sé qué estará. A mí sí, no sé. No sé si solo a Carlos se le está pegando. Cristian dice que a mí sí. No sé si se refiere a que a él no se le pega o también se le pega. No sé qué estará ocurriendo. Ah, también se le pega. Eh, no sé. No sé qué está ocurriendo. Entonces, tenemos el primer axioma, ya más o menos lo conocemos, que dice que por 2 puntos distintos pasa una única recta. ¿Ya? Es el primer axioma. El segundo axioma va a ser que por 3 puntos existen al menos, cada recta contiene al menos 3 puntos, ¿ya?
Ese va a ser el segundo axioma. Entonces, axioma 2. Cada recta contiene al menos 3 puntos. Y 3, existen al menos 3 puntos no colineales. ¿Ya? Existen al menos 3 puntos no colineales. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vemos que prescindimos un poco de lo que es si bien lo denominamos como axioma afines, no tenemos el axioma de paralelismo. ¿Ya? Entonces, tenemos que por 2 puntos pasa una única recta. Cada recta contiene al menos 3 puntos y existen al menos 3 puntos no colineales. ¿Ya? Entonces, estamos prescindiendo del paralelismo. No existe ni el axioma que dice que todas las rectas se intersectan en un punto, en el caso del plano proyectivo, ni tampoco tenemos el axioma que dice por un punto fuera una recta pasa una paralela. Entonces estamos aquí encasillando, estamos como mirando los dos casos, ¿ya? Básicamente. Entonces estamos mirando los dos casos de una sola vez. Entonces vamos a definir los axiomas de ortogonalidad ahora. ¿Ya? Entonces, axiomas de ortogonalidad. Entonces, el primer axioma es que la relación de ortogonalidad es simétrica. Entonces, la relación de ortogonalidad es simétrica. Es decir, que y la relación de ortogonalidad es sobre las rectas, ¿ya? Entonces, si L, M pertenece al conjunto de rectas tal que L ortogonal a M, entonces también se cumple que M es ortogonal a L. Entonces vamos a ver que esa relación de ortogonalidad, ya que ahora va a ser sobre las rectas, cumpla la simetría, o sea, que sea simétrica. Sí, eso es lo que nos va a interesar. Y además, que por un punto fuera, siempre pasa una recta que sea ortogonal. Entonces, si P pertenece al conjunto de puntos, L pertenece al conjunto de rectas, entonces existe una recta M perteneciente al conjunto de rectas tal que el P incide con M y M ortogonal a L. ¿Sí? Esa va a ser el axioma número 2. Y si el P además incide con el L, entonces M es única. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo aquí es que si yo tengo una recta L y un punto fuera de una recta, siempre va a existir una recta que sea ortogonal, ¿ya? Que pase por ese punto P. Entonces podemos tener algo de ese estilo. En caso de geometría un poco más clásica, siempre va a existir esa recta ortogonal. En el caso de geometrías un poco más, digamos, exóticas, vamos a tener la recta L, el punto P, y no necesariamente, aquí en este axioma no necesariamente estamos pidiendo unicidad. Entonces pueden existir más de una recta M. Entonces este le vamos a colocar M1 y M2. El único caso donde sí vamos a exigir unicidad
en el caso que el punto P además incida con la recta L. Entonces, nótese que en ambos casos aquí estoy considerando un punto fuera de la recta L. En el caso que el punto pertenezca a la recta M, en el caso que el punto pertenezca a la recta M, perdón, a la recta L, ese punto hace que la recta M sea única. Entonces, esta es, digamos, la recta M y debe ser única, siempre y cuando ese punto sea el punto de intersección. ¿Sí? Aquí el punto de intersección sigue siendo único. Si yo intersecto dos rectas, sigue siendo único y básicamente lo que queremos es que eso siga siendo preservado. Entonces tenemos el axioma 1, el axioma 2. Y además vamos a agregar un tercer axioma que dice que si dos rectas son ortogonales, la intersección es vacía. Y no solo vacía, sino que un único punto. Entonces, axioma 3 sean LM en el conjunto de rectas tal que L ortogonal a M. Entonces, vamos a decir que el L intersectado con M es distinto de vacío. ¿Ya? Es distinto de vacío. Y aquí en este axioma me falta que es único. Si tengo dos puntos, existe una única recta que pasa por esos dos puntos. ¿Ya? Y este axioma de aquí me permite decir que esto de aquí tiene que ser distinto de vacío, y no solo tiene que ser distinto de vacío, sino que además debe ser un punto. ¿Ya? Entonces, de esa manera, podemos garantizar que existe ese punto y ese punto es único. ¿Sí? Entonces, observación, digamos, del axioma afín, del axioma afín 1 y del axioma de ortogonalidad 3, se puede concluir que dadas LM el conjunto de rectas tal que L ortogonal a M, entonces existe un único punto P perteneciente al conjunto de puntos tal que L inter M es igual a ese punto. Entonces la demostración de eso es bastante sencilla. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que por el axioma 3 la intersección es distinta de vacío. Entonces suponemos que hay dos puntos. ¿Sí? Y al suponer que hay dos puntos, vamos a llegar a una contradicción. ¿Sí? Vamos a llegar a una contradicción. Entonces ahí tienes que tratar de armarla un poco, ya, pero es la idea. La idea es suponer que existen A y B en el conjunto de puntos tal que A distinto de B, A distinto de B, y que L inter M es igual a ese conjunto. E intentar llegar a una contradicción. Entonces recuerden que las rectas son ortogonales. ¿Ya? Las rectas son ortogonales y se están intersectando en dos puntos. ¿Sí? Y si hacen un dibujo de esta situación, lo que tienen es que tienen una recta L, una recta M, que son ortogonales y se intersectan en dos puntitos. ¿Sí? Entonces ahí, digamos, tiene que pasar algo bastante curioso y, digamos, creo que ese argumento ya lo hemos ocupado varias veces.
así que no voy a hacer mucho más énfasis en eso. Entonces con eso tenemos los axiomas de planométrico. Esos son los 4 axiomas. Lo único que se agrega aquí es una relación de ortogonalidad que me dice, o me establece cuando dos rectas son o no perpendiculares, o sea, ortogonales, como quieran, podemos ocuparlo como sinónimo. Entonces, ejemplos de esto, todo lo que ustedes conozcan como espacio vectorial, ya que tenga algún producto interno. Entonces, un ejemplo de esto, podemos considerar pi igual a R2 como un R espacio vectorial, ¿ya? Entonces, eso de ahí es un plano métrico, ¿ya? Y donde los puntos son los puntos de R2, las rectas son las rectas vectoriales, entonces las rectas siempre van a ser de la forma, va a ser generado por un vector director, ¿no? O sea, un vector generador y un vector director, de rectas vectoriales. La incidencia va a ser la pertenencia, y la relación de ortogonalidad, que esto lo voy a escribir aquí, va a ser definida de la siguiente manera. Entonces, esta es ortogonalidad. Entonces, si yo tengo una recta L, que es igual al, ¿no? que va a ser el generado por un vector V1 más W1, una recta M, que va a ser el V2, el generado por V2 más W2, entonces L es ortogonal a M si y solo si el producto interno, ¿ya?, del V1 con el V2 es igual a 0. Entonces es un primer ejemplo de un plano métrico. Ahora hay que tener un poquito de cuidado aquí con la notación porque estamos usando el mismo símbolo para cosas distintas. Este de aquí es el generado como R espacio vectorial, y este de aquí es un producto interno. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con la naturaleza de los objetos, pero digamos, la notación no, si bien es el mismo símbolo, es distinta en el sentido de que aquí tengo un vector y aquí tengo dos, ¿ya? Entonces ahí también podría pensar que como que el generado por esos dos elementos tiene que ser ceros, no es así, sino que el producto interno. Entonces, en este caso, digamos, es más o menos, no es sencillo demostrar cada uno de los axiomas, ¿ya? Pero es algo que con ejemplo uno más o menos se puede convencer. Entonces, si vamos mirando los axiomas, dice si tengo dos puntos, existe una única recta que los contiene. Entonces, si yo tomo dos vectores, entonces, estos axiomas afines, si yo estoy en R2, entonces voy a tener el vector, por ejemplo, el A1, el punto A y el punto B. Entonces lo que necesito para poder, digamos, trazar la recta LAB es conocer un vector director, ¿ya? Y en este caso puede ser el vector, este B que coloco aquí, B1 que coloco ahí arriba, tienen dos opciones, que sea el vector que va de A a B o de B a A. Entonces la recta LAB puede estar definida como el generado por el vector que va de A a B, por ejemplo, que sería el vector que va de A a B, sería ese de ahí. ¿Sí? Ese vector de ahí. Y que es nada más que B menos A. Entonces, este de aquí corresponde al generado de B menos A como vector
mirado como vector, más el vector A. ¿Sí? Esto es mirado en R2. Entonces, de esa manera construyo la recta LAB. Entonces, digamos algo bastante... Y con eso chequeamos el primer axioma, que existe esa recta. El segundo axioma dice que cada recta contiene al menos 3 puntos. ¿No? En este caso es más que evidente, porque cada recta va a tener infinitos puntos. ¿No? Entonces, digamos, ese axioma no es muy relevante y existen al menos 3 puntos no colineales. Entonces ahí tienen que tomarse 3 puntos distintos, ¿no? Y esos 3 puntos distintos me generan 3 puntos no colineales. Entonces en el plano R2, ustedes toman 3 puntos, digamos A, B y C, y pueden tomar coordenadas más o menos, pueden darle coordenadas, digamos, A1, A2, B1, B2 y C1, C2. Tal que todos esos puntos sean distintos, distinto coordenada a coordenada. Si eso ocurre, esos puntos son no colineales. ¿Sí? O sea, no va a existir una única recta que los contenga. Entonces, digamos, ese axioma más o menos es rápido también de chequear. Los axiomas de ortogonalidad, ahí requiere un poquito más de trabajo. ¿Ya? Si ustedes tienen un punto, entonces el primer axioma de ortogonalidad, y ahí tienen que abordarse un poquito de lo que vieron en geometría vectorial, ¿sí? En geometría vectorial, todo lo que estudiaron ahí. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un... aquí, quiero dibujar la recta así. Tienen una recta, recuerden que esta recta siempre va a estar en el plano R2, el ejemplo que estamos trabajando. Una recta en el plano R2 y un punto fuera de esa recta. Entonces, ustedes quieren trazar la recta que es perpendicular y eso, digamos, lo pueden hacer con un sistema de ecuaciones, si es que no se acuerdan bien de la geometría, de lo que es la geometría vectorial, ¿no? Si no, si lo recuerdan bien, no hay ningún problema. Entonces, esta recta de aquí, L, como es una recta del plano proyectivo, va a tener un vector de posicionamiento, que es el vector que siempre estoy tomando con la letra W, y va a tener un vector director. Este punto P va a ser un vector director de alguna recta. Y lo único que tienen que encontrar ustedes, la recta que pasa por P, yo no sé cuál es, le voy a poner LP, perdón, ya no se está viendo, LP, y va a ser generada por un vector que no conozco, un vector X, más un vector, más el punto P mirado como vector. Más el punto P mirado como vector. Ahora, ¿cómo encuentro ese X? Es más o menos sencillo, porque sabemos que la recta que pasa por aquí tiene que ser ortogonal a esta. Entonces, digamos, va a ser una recta. Esta sería la recta LP. Y para que sea ortogonal, el vector director de esta recta, ese vector que estoy dibujando, digamos, ahí, ese vector tiene que ser ortogonal a este vector de acá. ¿Y cómo son ortogonales? Simplemente tengo que mirar el producto interno. Entonces, este vector X que aparece acá es tal que el producto interno de este X con ese vector director B de la recta L es igual a 0. Entonces, digamos, es más o menos bastante sencillo de calcular. Y bueno, en este ejemplo siempre va a ser único. Siempre va a ser único.
Así que si el punto P incide con la recta L, se hace exactamente de la misma manera, ¿no? Así que, digamos, ahí tenemos un ejemplo un poquito más. Creo que me salté el axioma 1. Así este es el axioma 2. Disculpe. El axioma 1 dice que es simétrica. Entonces, eso es más o menos evidente. Ya no voy a hacer mucho énfasis ahí. Si yo tengo que. Eso también viene de la geometría vectorial. Si yo tengo que dos rectas son ortogonales, si L es ortogonal a M, necesariamente el M va a ser ortogonal a L. Y eso es porque el producto interno es simétrico. ¿Ya? Entonces viene de una cosa un poquito más objetiva. Y el tercer axioma dice que siempre dos rectas que son ortogonales es distinto de vacío. Entonces, si yo tengo dos rectas tal que su producto interno es distinto de vacío, existe un punto que un punto de intersección. Y ese, digamos, es un poquito más interesante. ¿Ya? Entonces, 3. Esto lo vamos a hacer de una manera un poquito más geométrica. Ya no me interesan tanto los cálculos porque no sé qué tanto recuerdan ustedes de geometría vectorial. Y sería bueno ahí que cada uno hiciera un repaso de esa parte de geometría vectorial que sí se va a ocupar bastante. ¿Ya? Entonces, digamos, este es el primer ejemplo, pero la idea es que se entienda bastante bien, por lo menos las partes generales. Ya después vamos viendo cada una de las cosas un poquito más particulares. Entonces, si yo tengo dos rectas, L, que va a ser igual al generado por un B1 más un W1, este en el caso de R2, siempre en el caso de R2, y una recta M igual al generado por el B2, voy a colocar aquí, más un W2. Entonces, L inter M es distinto de vacío. L inter M es distinto de vacío. Entonces, si lo vemos geométricamente, ¿qué significa esto? Nosotros sabemos que los vectores que las rectas son perpendiculares. En lo que gráficamente esto se ve que el producto interno del B1 con el B2 es igual a 0. Entonces, estos vectores forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Forman un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo los miro de esa manera, este podría ser, por ejemplo, el B1 y este el B2. Y esto, digamos, los podría ver así, y estas serían las rectas que generan sin coeficiente de posición. ¿Sí? Y ese punto de intersección entre la recta generada por el B1 y el B2 es el 0, 0. Entonces yo voy a considerar la recta L' sea L' igual al generado por B1, M' igual al generado por B2. Entonces, necesariamente, entonces L' intersectado con M' es igual al punto 0, 0. Y es el único punto que van a tener en común. El único punto que van a tener en común. ¿Y cuál va a ser el punto de intersección de M con L? Va a ser la traslación, trasladar este 0, 0 en función de esos dos vectores. ¿Sí? Entonces aquí tengo el 0, 0, aquí tengo el 0, 0, lo traslado, por ejemplo, en la dirección del vector W1, y luego lo traslado en dirección del vector W2. Y este punto que aparece aquí, que es el punto P, que estamos, digamos, conjeturando como punto de intersección. Entonces, encontrar ese punto P es bastante sencillo, es simplemente la suma de esos dos vectores. ¿Sí? Digamos, ocupando bastante geometría, ocupando la geometría de R2. Entonces, este punto de intersección entre la recta L y M existe
existe y se puede determinar. Determina. Y es bastante rápido de, digamos, de hacerlo. Entonces hay que tener ahí un poquito de cuidado, pero lo que nos interesa a nosotros es que el punto, que esa cosa de ahí sea distinta de cero. O sea, que exista un punto. No sé si hay dudas. ¿Okay? ¿No? El chat. No sé, la cosa que se les queda pegado. Entonces, digamos, todos los planos afines que hemos visto que eran espacios vectorial de dimensión 2 se pueden generalizar a espacios métricos simplemente agregando como relación de ortogonalidad el producto interno. Entonces, si ustedes piensan en algún espacio vectorial de dimensión 2 que tenga algún producto interno, entonces pueden, o sea, si ustedes, lo voy a escribir como observación. Entonces, observación. Todo todo espacio vectorial de dimensión 2 que pueda ser dotado de un producto interno que puede ser dotado de un producto interno es un plano métrico. Es un plano métrico. ¿Ya? Entonces, básicamente pedimos que sea de dimensión 2. Al pedir que sea de dimensión 2, estamos garantizando que eso de ahí es un espacio afín. Entonces, esta condición, digamos, esa condición garantiza que tiene estructura de plano afín. Tiene estructura de plano afín. ¿Sí? Y que pueda ser dotado con producto interno, podemos definir la relación de ortogonalidad en función de ese producto interno. Entonces, y podemos definir la relación de ortogonalidad en función de su producto interno. Al igual que en R2. Entonces, igual que en el ejemplo de R2, podemos garantizar ¿cómo que se llama? Podemos garantizar ese producto interno. Si podemos definirlo de la misma manera, ¿ya? Para el caso de espacio de plano afín, asociado a un espacio vectorial de dimensión 2. ¿Ya? Entonces, exactamente lo mismo. Continuamos en 5 minutos, que se me está acabando el tiempo. Entonces, cualquier duda, lo vemos a la vuelta. Entonces, volvemos en 5 minutos.